Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar hoy de lo que es las generalidades del sistema nervioso para que ya hoy sepamos absolutamente cómo está conformado el sistema nervioso, desde lo que es la parte central, es decir, el encéfalo, lo que es la parte periférica, los pares craneales, los nervios raquídeos, ¿sí? Y vamos a hablar también de otro sistema nervioso que es independientemente al control que yo quiera ejercer. Se llama sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que seguramente escucharon nombrar del simpático y del parasimpático, pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle, ¿sí? Y después vamos a ir viendo algunas relaciones que tiene con lo que nosotros vimos la semana pasada y estuvieron repasando hace un ratito cuando hablamos del cráneo. ¿Está bien? Lo primero que tenemos, vamos a hacer primero un esquema, más allá de los dibujos que después vamos a ir haciendo, ¿sí? Vamos a hacer un esquema para simplificar el sistema nervioso. El sistema nervioso lo vamos a dividir en un sistema nervioso central, que es todo lo que está en la línea media del cuerpo, ¿sí? Y ahí vamos a tener al encéfalo, que yo les había mencionado en la primera clase, y si no se los digo ahora, que el encéfalo es lo que por ahí algunos, o en mi caso, allá en entonces, ¿no? Cuando estaba estudiando, creía que era el cerebro, ¿sí? Pero no es el cerebro. El encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, ¿sí? Todo eso es el encéfalo. Es decir, que todo el encéfalo está alojado en el cráneo, ¿sí? De hecho, hay una sola partecita del tronco encefálico. Vamos a poner al mesencéfalo, vamos a poner a la protuberancia, puente, y vamos a poner al bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga, y esta partecita es la que va a estar justo en la intersección en el foramen magno, es decir, saliendo del cráneo y encontrándose en el primer espacio que tenemos del conducto raquídeo, que está formado por el atlas, ¿sí? Es decir, voy a robarles de a poquito unas estructuras, ¿sí? Nosotros acá tenemos al cráneo con el foramen magno o foramen occipital, por donde está emergiendo, es decir, sale la información. No, les miento si les digo que sale, porque en realidad también hay información que ingresa a través del bulbo. Es decir, que por acá pasa, ni sale ni entra, pasa el bulbo raquídeo. Justo en la intersección con el atlas. Aquí articula el atlas. ¿Bien? Perfecto. Ahí tenemos entonces todo el encéfalo en la bóveda craneal y una sola partecita del bulbo raquídeo saliendo o entrando, o como ustedes lo digan, del agujero magno. Y por otro lado, en el sistema nervioso central, es decir, en el centro del eje del cuerpo, vamos a tener a la médula espinal. Todo corresponde al sistema nervioso central, ¿sí? La médula espinal es una estructura del sistema nervioso central que se extiende desde el bulbo raquídeo, es decir, desde la articulación atlanto-occipital, y se extiende hasta la articulación que existe entre L1 y L2. No llega hasta acá. De hecho, únicamente llega hasta aquí en el niño, en el recién nacido, ¿sí? Después, cuando voy creciendo, crece más la parte ósea que la parte del sistema nervioso. Entonces la médula, como no puede venirse para abajo porque por suerte tiene a toda esta estructura que está agarrada, entonces no puede salir del cráneo, lo que hace es quedarse cada vez más cortita, más cortita, más cortita, y llega hasta L1, L2. Es decir, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la intersección, es decir, hasta la articulación entre L1 y L2. Hasta ahí llega la médula espinal.
Pero sin embargo nosotros vemos que a lo largo de toda la columna vertebral salen, en este caso no lo vemos porque no lo tienen preparado, pero sí en la realidad, vemos que salen nervios hacia los laterales, inclusive más allá de L1 y L2. ¿Sí? Todos esos nervios que salen hacia los laterales, desde C1 hasta las vértebras sacras, se llaman nervios raquídeos. Es decir, que los nervios raquídeos, como salen hacia afuera o ingresan, es decir, vienen desde afuera hacia adentro, el tema es que los veo hacia el lateral, forma parte de algo que se llama sistema nervioso periférico. Me estoy quedando sin tinta. Ahora le robo al profesor Omar. Vamos a tener el sistema nervioso periférico, que va a estar formado entonces por todas las estructuras que vayan hacia los laterales. Es decir, en la cara los pares craneales y en el resto del cuerpo los nervios raquídeos. Tenemos 12 pares craneales y tenemos 31 nervios raquídeos. 31 nervios raquídeos. ¿Sí? Bien. Ni más ni menos. 12 pares craneales que dan la inervación a todos los músculos de la cara, motormente, y también dan la inervación sensitiva de la cara. Y ahí vamos a hablar de un concepto muy importante que juega para todo el sistema nervioso central, que es el concepto de aferencia y el concepto de eferencia. Esto es muy importante para entender hacia dónde va la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos hace un rato que vamos a poner un ejemplo, por el agujero redondo mayor que la tenemos en la parte media de la endobase, por el agujero redondo mayor, ¿quién está pasando? El redondo mayor, por aquí. ¿El nervio olfatorio? Siga. Pero se puede ser. Un poco más arriba. Puede ser el quinto par. Una rama del quinto. La B1 Si no es el mandibular, ¿cuál es? el nervio, Forma parte del quinto. el nervio maxilar superior. Maxilar, perfecto. El nervio maxilar, ¿sí? Bien. Pasa el nervio maxilar por el redondo mayor. Pasa el nervio maxilar, que sale desde la exobase por el agujero submentoniano y que me va a dar la inervación de toda esta región, ¿sí? Inervación sensitiva. Esto es a modo de ejemplo, sensitiva. Entonces, en el momento donde yo describo la endobase, voy a decir, por ahí veo el agujero redondo mayor que está en el hueso esfenoides y está atravesado por el nervio maxilar, que el nervio maxilar se encarga de ingresar información sensitiva al cráneo. ¿Por qué es sensitivo? No manda información de adentro hacia afuera, manda información de la piel hacia el cerebro para decir, te estás rascando con el marcador, ¿sí? Me estoy dando cuenta que me estoy rascando con el marcador gracias a esa información que ingresa por el redondo mayor, ¿sí? Otra diferencia, por ejemplo, vos mencionabas el nervio facial. El nervio facial es el nervio que inerva a los músculos de la mímica, ¿sí? Que en la endobase lo veo ingresar por el conducto auditivo interno, pero que se arrepiente y sale de la exobase por un agujerito que tiene entre la apófisis mastoides y una apófisis estiloides, que se llama agujero estilomastoide. Por ahí sí sale del cráneo el nervio facial para darle inervación motora a los músculos de la mímica, ¿sí?
Por ejemplo, poder guiñar un ojo, poder abrir bien, ¿no? En realidad ahí tenemos también el trasero, pero no importa. Para esto es gracias al facial. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el concepto de aferencia que ingresa información al cráneo, ¿sí? Y esa información es sensitiva o sensorial. ¿Cuál es la diferencia entre sensitivo y sensorial? Voluntario. ¿Cómo? Voluntario. No, ambos son involuntarios. No es lo mismo. Porque vos estás sintiendo el barbijo. Sí. Sí, lo estás sintiendo. Perfecto. ¿Y estás viendo? ¿Estás viendo? Ah, sí. Bien, perfecto. O sea que está haciendo las dos cosas. Está sintiendo sensitivo. Ah, Y sí, está se ven viendo. los sentidos. Sensorial, órgano de los sentidos. ¿Sí? Esta es la diferencia entre lo sensitivo y lo sensorial. ¿Bien? Es medio confuso porque en realidad la piel forma parte de uno de los órganos de los sentidos, que es el tacto. ¿Sí? Pero bueno, para que ustedes sepan, esa es la diferencia. ¿No? Por ejemplo, la temperatura corporal, la temperatura de distintas estructuras. Y después vamos a ver a dónde llega esa aferencia, porque puede llegar al cerebro, puede llegar al cerebelo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ahora las vamos a ver. Eferencia. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de eferencia? Que sale. Sale la información desde la parte central, o sea, egresa, ¿sí? Y estamos hablando de lo motor. ¿Sí? Estamos hablando de lo motor. ¿Motor voluntario o motor involuntario? Ambos son. Ambos. ¿Motor a los músculos esqueléticos o motor a los músculos viscerales? Los dos. Los dos. ¿Sí? Los dos. Todo el motor es una eferencia. ¿Bien? Perfecto. El tema es de dónde sale la información. Porque yo les voy a pedir que hagan lo siguiente, un ejercicio. Y ahí vamos a ver de dónde está saliendo esa información. ¿Sí? Bien. Todos muevan el pie, todos levanten el pie derecho. Yo soy el único que levantó el izquierdo, ¿no? Derecho. Perfecto. Bien. Ahí lo que hicieron fue un movimiento voluntario. Quisieron mover el pie derecho. La información salió del cerebro. Eferente, motor, eso se llama eferente, ¿sí? Motor esquelético, ¿sí? Va a la parte esquelética, sale del cerebro. ¿Bien? Sí. Ahora les voy a pedir otro ejemplo. Muevan la parte del colon ascendente. Ya está. Muevan el colon ascendente. No me sale. No sale. Bueno, va hacia el movimiento visceral. ¿Sí? No somos conscientes de que queremos mover. ¿Bien? Perfecto. Pero no tiene nada que ver con el cerebro. ¿Sí? No tiene nada que ver con el cerebro, no tiene nada que ver con el cerebro. Simplemente sale por algo que vamos a ver después que se llama sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien. Ahora, les voy a contar que ustedes, mientras hicieron todos estos ejercicios, se mantuvieron de pie. De pie algunos, se estuvieron sentados de manera erguido otros, y eso lo hacen por medio de un movimiento péndulo, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, que ustedes no se dan cuenta. ¿Sí? Por ahí yo me doy cuenta. Recién, por ahí te acomodaste un poco, pero recién fue un claro ejemplo de esto. Hizo esto así, se movió, recién vos te moviste un poquito de costado, allá en el fondo están haciendo así, ¿no? Vos estás haciendo así con el piecito. Todos movimientos automáticos, ¿sí? Que nos mantienen en la postura,
nos permiten mantener la postura. Cuando El hablo postura, equilibrio. sí, ahí te pusiste derecha. Pro- Bien, Profe, ¿es solo de la postura? Como los reflejos, ¿no? no es como los reflejos, no es como los reflejos. Sale, el reflejo es cuando hay un estímulo y una respuesta. En este caso, hay algo que no es un reflejo porque no hubo ese estímulo. Simplemente ustedes mantuvieron, se iban un poquito más para adelante y se iban un poquito más para atrás. Así. ¿Sí? Es un juego de movimientos de los músculos abdominales y los músculos espinales. Eso se llaman músculos posturales. ¿Sí? Y hay algo que es muy, pero mucho más complejo, pero es lindísimo. A mí me encanta neuro, ¿sí? Se van a dar cuenta cuando hablo de neuro, que es que se generan reacciones que uno no espera. Por ejemplo, si yo nombro la palabra postura, hizo así, cuando estábamos, hizo así y se puso derechita. Van a ver que en media hora está de nuevo así. Y yo voy a decir la palabra postura mirando para allá y ella va a ser así. Y se va a poner ¿no? Son cosas que salen naturalmente, automáticas. Bien. Pero bueno, ¿no? Se escapa lo que es un reflejo. Pero la información sale de acá. El cerebro está todo el tiempo actuando, motormente y sensitivamente. ¿Sí? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué temperatura tiene la media derecha, para los que tengan, todos tienen medias, la media derecha de su zapato, bota, sandalia, zapatilla derecha? 37.3. Aproximadamente. Sé que ¿Cuánto esta tiempo? está más fría que esa. ¿Eh? ¿Sienten más o menos? ¿Cómo están los pies? ¿Calentitos o fríos? Uno y el otro está caliente. Bueno, y mientras yo hablaba acá, ¿ustedes percibían eso? No, No. pero cuando usted dijo empezamos a pensar, Bueno, en realidad sí lo percibían, siempre lo percibieron, siempre esa información aferente vino de los músculos al cerebro y ustedes sabían que tenían los pies fríos o los pies calentitos. Pero iban, al cerebelo, pero iba al cerebelo. Nunca llegó a la corteza hasta que yo les dije, che, mandemos eso al cerebro. Y cuéntenme, ¿cómo tienen los pies? ¿Fríos o calentitos? ¿Sí? Entonces hicimos otro camino. Bien, lo llevamos al plano de la conciencia. Entonces acá tenemos una parte en el cerebro, tenemos, vamos a hablar de lo sensitivo. En el cerebro vamos a tener vías, en el sistema nervioso vamos a tener vías sensitivas que van al cerebelo, es decir, que van al inconsciente, y vías sensitivas que van al cerebro, es decir, al consciente. Depende a dónde vaya, es una información consciente o inconsciente. ¿Sí? Y si hablamos de lo motor, lo mismo. Vamos a tener vías que van desde el cerebro hacia abajo, movimientos voluntarios, y movimientos que hacen automáticamente ustedes, involuntariamente, pero que nacen del cerebro. Entonces, movimientos involuntarios. Siempre eferentes. Es decir, motor son las vías eferentes que si salen de la corteza cerebral son movimientos voluntarios y si salen del cerebelo son involuntarios. Y en lo sensitivo, si llegan al cerebelo es información sensitiva inconsciente. Si llega al cerebro es consciente. ¿Fui muy rápido? No. ¿Repito esto? Porque esta es la base, el ABC de las vías de conducción. Toda la información que viene por acá y por acá, ¿sí? Toda esa información entra en una de estas categorías. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber en el examen final. Porque cuando hablamos de una vía, vamos a hablar de la columna vertebral, vamos a hablar de los agujeros del cráneo, vamos a hablar de los órganos de los sentidos
vamos a hablar de todo. Esto es lo que yo les decía en la primera clase. El neuro es como un tren. El tren es esto. Y nosotros lo que empezamos a ver son las estaciones de estas. Entonces, esto es el ABC. Entonces, para que quede el concepto, existen vías sensitivas y vías motoras. Las sensitivas serían aferentes. Aferentes. Las motoras, eferentes. Dentro de las vías aferentes, es decir, que vienen desde la periferia hacia la parte central, puede llegar al cerebelo y ser una información inconsciente. Por ejemplo, la temperatura de los pies ahora. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Recién cuando yo se los pregunto. ¿Sí? Bien. Y hay otra información que llega al cerebro, consciente. Y entre estos siempre hay un juego. ¿Sí? No sé si les pasó. ¿Subconsciente? No. ¿Vieron cuando de pronto van al gimnasio? No sé si les pasó alguna vez y le pusieron un montón de... O los dibujitos animados. ¿Vieron que siempre hay un dibujito animado que hay una barra y a uno le inflan un globo que dice 100 kilos de cada lado y hace... sale volando porque, claro, pensaba que pesaba 100 kilos, pero su cerebro dijo, esto pesa 100 kilos, esto va a estar muy pesado. Entonces puso en juego todos los músculos del cuerpo para levantar eso que iba a ser muy pesado y salió volando. ¿Sí? Bien. Es básicamente eso. ¿Sí? Bueno, y en la parte motora tenemos lo que sale de la corteza cerebral hacia los músculos es voluntario y lo que sale de la corteza cerebelosa hacia los músculos es involuntario. Pasar los cambios en auto, escribir, ¿sí? Bien. Profe, ¿eso no es voluntario? ¿Cómo? ¿Eso no es voluntario? Ay, voluntario. Vos empezás el movimiento voluntariamente, ¿sí? Pero después vos podés escribir mientras estás mirando mientras yo estoy hablando, vos podés ir escribiendo también, ¿sí? Ahí vos mitad. Claro, Es más sí, entiendo. automático el movimiento de contracción muscular. Bien. Entonces, esto tiene que ver mucho con esto de acá. Sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a hablar 3 palabritas de esto. ¿Se entendió más o menos el concepto de este? ¿Para qué sirve el tronco encefálico? Bueno, el tronco encefálico, que es uno de los temas de las próximas clases, ¿sí? Tronco encefálico, tenemos un montón de núcleos, un montón de información crucial para la vida, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo cardiorrespiratorio. Acá en el tronco encefálico, más precisamente en el bulbo raquídeo, tenemos el centro de la respiración. O sea que no es que esto es menos importante que esto o que esto. ¿Sí? Es sumamente importante. Pero está bien en el medio. De hecho, yo digo que es como para proteger la vida. ¿Sí? Porque al estar tan en el medio es más difícil llegar. ¿No? Llegar de distintas maneras. Un ejemplo de esto sería cuando uno toma mucho alcohol. ¿No? ¿Cuál es el primer efecto de una persona que está tomando alcohol? Antes. No sé, no tomo. Pero lo viste en algún compañero. Alegría, ¿sí? Uno se desinhibe, ¿sí? El alcohol es una sustancia, es una droga sedativa, ¿sí? Suena fuerte la palabra droga, pero es una droga porque genera cambios en el cuerpo, ¿sí? Es una droga sedativa que empieza a sedar desde afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que seda es la parte más anterior del cerebro. Y la parte más anterior del cerebro es donde tenemos nuestras inhibiciones. Estamos todos inhibidos ahora, ¿sí? Todos tenemos una personalidad determinada. Yo tengo una personalidad que, bueno, por ahí la van conociendo de a poco porque yo hablo mucho, porque me ven muchas veces a la semana, etcétera, etcétera. Pero tengo una personalidad, ¿sí? X, no importa, obsesiva, vamos a poner, o paranoide, ¿no? Todos tenemos distintos rasgos de la personalidad.
todo está acá. No adentro, en la parte más anterior del cerebro. Eso se llama lóbulo prefrontal. Profe, ¿y es donde se hace la- Forma parte del frontal. El 30% más anterior de ese lóbulo, ¿verdad que les traigo un lóbulo? Ahora me hacen la pregunta. ¿Eh? Eso.